Al hablar del pecado original, aprendemos otra lección, la solidaridad humana. Un hombre pecó y por el pecado de un hombre, toda la humanidad se convirtió en pecadora. Pues le dice San Pablo a los romanos, por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Todos pecadores y todos mortales por culpa de un hombre. Así aprendemos la solidaridad humana. Dios al hombre lo creó solidario. Si era bueno, todos recibíamos de su bondad. Y si fallaba, todos pagábamos las consecuencias. Y eso pasó. Así nos hizo Dios. Pero esta solidaridad humana ciertamente fue un daño para la humanidad. Todos pecadores y por el pecado de Adán inclinados al mal. Todos sentimos la concupiscencia. Todos nos sentimos mal inclinados. Todos sentimos los pecados capitales que son raíces de los que salen muchos otros pecados y que todos los tenemos. Y los pecados capitales son 7. La soberbia, la avaricia, la ira, la lujuria, la gula, la envidia y la pereza. Todos sentimos también las consecuencias de ese pecado cuando sentimos a los enemigos del alma que nos combaten y persiguen. Y en el bautismo se nos dice, debe ser valiente usted. Y para eso nos ungen con el óleo de los catecúmenos. Si el bautismo lo hace valiente. Porque usted se va a enfrentar en la vida con enemigos, como son los enemigos del alma que se llaman el mundo, el demonio y la carne. Pero usted no está solo, Cristo está con usted. Cristo nos acompaña en la lucha y por eso es posible vencer con la fuerza que Cristo nos da y con la ayuda que nos proporciona. Desafortunadamente, como no somos pensadores, como no caemos en la cuenta de que Dios vive con nosotros, como no reflexionamos en la revelación divina que nos llega por San Pablo en la carta a los Corintios, ustedes no sabían que son templos vivos de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes. El templo de Dios es santo y ese templo son ustedes. Porque con el Espíritu Santo están el Padre y el Hijo. Porque las personas divinas están juntas. Y donde está una están las otras dos. Por eso Dios vive con nosotros. Cristo nos hace compañía. Cristo nos ayuda en la lucha. Si esto lo tuviéramos presente, si fuéramos personas reflexivas, si no viviéramos en la disipación, en el bullicio y en el ruido, seguramente que aprovecharíamos reflexionando estas enseñanzas que Dios nos ha revelado. Pero esto también tiene otras consecuencias. Cierto que el pecado de Adán nos perjudicó a todos. Todos pagamos las consecuencias de ese pecado. Somos pecadores por culpa de Adán. Él pecó y perdió la vida divina que Dios le había dado para beneficio personal, para beneficio comunitario. Él era hijo de Dios y amigo de Dios. Y esa filiación divina y esa amistad divina nos la debía transmitir cuando nos comunicara la vida. Pero como la perdió, no nos la dio. Y en eso precisamente consiste el pecado original. Privación de la vida divina. Debíamos haber nacido con la vida divina y nacimos sin ella, por culpa de Adán que cometió el pecado. Sin embargo, ese pecado de Adán es Dios tan sabio que lo convirtió en medio de salvación, porque por Adán vino Jesucristo. Y por esa razón, la Iglesia en la liturgia del Sábado Santo nos dice, oh feliz culpa, que nos mereció
total redención. Dios se hizo hombre a consecuencia del pecado de Adán. Él nos perjudicó pecando, pero Cristo, que es el Hijo de Dios, bajó del cielo a la tierra y vino a salvarnos y se hizo hombre para reparar el pecado de Adán. Si Adán desobedeció, Cristo vino a obedecer y así reparó el pecado, obedeciendo por nosotros, para reparar nuestra desobediencia y para enseñarnos obediencia. Qué bueno entender lo que a veces no entendemos. Dios se hizo hombre y cambió la realidad de Dios con el hombre. Leamos el libro del Éxodo, cuando Dios entrega la ley a Moisés para los judíos. Cuánta angustia sienten los judíos, tienen horror del encuentro con Dios. Y por eso dicen a Moisés: Señor, que no nos hable Dios, porque si Él nos habla nos morimos de miedo. Háblanos tú y te haremos caso. Tenían razón, porque esa manifestación de Dios en el Sinaí fue majestuosa, espectacular, y todo el mundo temblaba. El mismo Moisés dice: yo tenía horror de encontrarme con Dios, me daba miedo el encuentro con Él. Pero Dios se hizo hombre y cambió la realidad. Ya el hombre no sintió miedo, sino que sintió cautivado. Y pues cuando Cristo viene, todos corren donde Él, todos quieren estar con Él, todos lo rodean, todos lo apretujan, todos quieren tocarlo, porque su persona salen fuerzas especiales que curan las enfermedades que aquejan a los hombres. Acordémonos, si no, de la hemorroísa, que cuando Cristo se acercó dijo: seguro que con solo acercarme y tocarle el vestido, la franja del manto, seguro que con eso me curo. Y con eso se curó. Ese es Cristo, el Hijo de Dios, que vino a salvar a los hombres y vino a cambiar la mentalidad humana. No tengan miedo, no tengan miedo de ese Dios majestuoso. Yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, igual al Padre y al Espíritu Santo. Vine a salvarlos. Y todo el mundo se siente acogido y se siente cautivado por Cristo. Si leemos el Evangelio, eso encontramos. Donde Cristo está, todos corren. Los apóstoles, por ejemplo, en el Tabor, estaban entretenidos con un endemoniado, bregando por sacar el diablo. Y mientras estaban en esa lucha por sacar el diablo sin poderlo, llegó Cristo y todos corrieron a encontrarse con Cristo, a saludarlo, porque Cristo es el personaje que cautiva y donde se encuentra llama la atención. Cuando Cristo viaja en la barca, todos miran y se sienten impulsados a seguirlo. Y por eso desde Cafarnaún, cuando lo encuentran en la orilla del lago, donde había estado el día anterior, corren, se montan en una barca o en dos barcas que llegaron y van detrás de él a buscarlo. Y al encontrarlo allá, en la otra orilla, le preguntan: pero Señor, ¿cuándo llegó usted aquí? Se sienten impulsados al encontrarse con Cristo. Cristo los cautiva, porque Cristo es el Dios cautivador. Y con razón. No es el personaje que cautiva únicamente por su figura. Es el personaje que cautiva por su acogida, por lo que hace en favor del hombre. El hombre pecador, por más malo que sea, cuando se encuentra con Cristo, cambia la realidad de su vida. Y lo vemos, por ejemplo, en el Hijo Pródigo, que es un ejemplo que nos presentó Cristo para decirnos: así es Dios. Al hijo calavera, al hijo que malbarata la herencia, al hijo que la pierde viviendo disolutamente, cuando regresa arrepentido, cuando regresa todo angustiado porque no le quedó nada, y está con hambre, y está necesitado, y se siente solo porque todos lo abandonaron, porque la realidad del hombre es esa. Mientras tiene plata, los amigos lo rodean, lo acompañan, comparten, le sonríen.
Cuando lo ven sin nada, se alejan de él y lo dejan solo. Eso le pasó al hijo pródigo. Mientras tuvo plata y malbarataba y derrochaba, todo el mundo le hacía acogida y le hacía buena cara y le sonreía, y él era feliz con tanto amigo. Pero cuando lo ven que quedó sin nada, porque todo lo malbarató, nadie lo acompaña. Y le toca insistir a un señor que había por ahí en un campo: por favor, señor, ocúpeme, estoy con hambre. Hágame trabajar en lo que sea, pero ocúpeme porque me estoy muriendo de hambre. Y el señor, conmovido, lo mandó a cuidar cerdos. Y el pobre hombre va a cuidar los cerdos, aunque ese no era su trabajo, cuidar cerdos. Pero se somete a eso, porque no tenía más que hacer. Pero es cuidar esos cerdos, lo hace reaccionar, porque lo hace pensar: estos cerdos comen y yo estoy con hambre. A estos cerdos les doy yo comida y a mí nadie me la brinda. Y entonces lo hace reaccionar y dice: no, voy a volver a mi casa. En mi casa la comida no falta. Los obreros de mi padre tienen comida en abundancia y yo aquí muriéndome de hambre. Me levantaré mejor y voy a mi casa donde mi padre y le pido que me perdone, que aunque no me reciba como hijo, me reciba como un esclavo. Y vemos lo que hizo el padre. El hijo se vino a buscar a su padre y el padre estaba esperándolo. Cuando venía lejos lo divisó el papá, porque estaba mirando a lo lejos a ver si el hijo venía. Y cuando lo ve que viene, sale a recibirlo y le abre los brazos y lo estrecha contra su corazón y lo acoge. Y el hijo le pide perdón y el padre le perdona. Y no lo recibe como un esclavo, lo recibe como el hijo. Y por eso al hijo mayor le dice: tu hermano estaba perdido y lo encontramos. Se había muerto y ha resucitado. ¿Cómo no hacer fiesta por este hijo que estaba en esas condiciones? Y le explica al hijo mayor la razón de la fiesta, aunque el hijo mayor no entiende, porque el hijo mayor no piensa en el hermano, piensa en la plata. Como mi hermano malbarató la plata, ¿para qué viene? Si aquí lo que vale es la plata. Y el papá le enseñó: no, lo que vale en mi casa no es la plata, es mi hijo. Mi hijo, aunque no tenga 5, tiene valor y lo acoge. Ese es Dios para el hombre. Entonces vale la pena reflexionar. Oh, feliz culpa que nos mereció semejante Redentor.